Hola, buenos días, les habla el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y el propósito de este video es el de explicar el funcionamiento de un motor unipolar paso a paso usando el microcontrolador PIC 16F877 de la familia Microchip. Bueno, entonces antes de empezar con la explicación del código y la explicación del funcionamiento del programa, vamos a hablar primero de lo que es un motor paso a paso. Entonces un motor paso a paso es un motor que funciona en base a bobinas. De acuerdo a la configuración que tenga este motor, nosotros vamos a tener dos tipos de motores paso a paso: los motores paso a paso unipolares y los motores paso a paso bipolares. Cuando nosotros hablamos de motores paso a paso unipolares, son aquellos que tienen uno de los pares de la bobina compartidos, es decir, tienen un común para las dos bobinas y pues por lo general tienen un cable adicional. En este caso pues tenemos un motor unipolar de 5 cables, mientras que los motores bipolares trabajan, digamos, de manera separada cada una de sus bobinas. Es decir, si yo quiero energizar esta bobina, la energizo de manera independiente a la energizada de esta bobina. ¿Cuál es la diferencia, digamos, física en el funcionamiento? Pues obviamente, entre más bobinas requiramos, pues el motor bipolar va a ser un poco más complejo que el motor paso a paso unipolar. Necesitamos un poquito más de circuitería. Eh, pues acá, digamos, la teoría nos dice que tienen un punto en común los motores unipolares, por lo general de 5 o 6 terminales, y pues los motores bipolares pues necesitan para su control circuitos integrados especiales que pues digamos agrandarían o volverían más complejos los circuitos a trabajar. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver unos motores paso a paso unipolares, como el que tenemos acá en la imagen, que es muy usado para proyectos electrónicos básicos, y ya los motores paso a paso bipolares que se usan, por ejemplo, para máquinas CNC o impresoras 3D. La configuración básica del motor paso a paso unipolar la podemos ver en la siguiente gráfica, donde se tiene acá una bobina y en esa bobina pues tenemos dos extremos y una derivación central a través de la cual nosotros podemos generar los paso a paso o los pasos de una manera más rápida y práctica. ¿Cuál, digamos, también una diferencia drástica entre estos dos motores es que los motores paso a paso unipolares consumen menos corriente que un motor paso a paso bipolar? Entonces, por lo tanto, pues las etapas de potencia no tienen que ser tan grandes como si las estuviéramos trabajando dentro de un motor paso a paso bipolar. ¿Cómo funciona un motor paso a paso? Básicamente, trabaja con el concepto de electroimanes. Nosotros internamente vamos a tener un barraje y ese barraje pues está envuelto en un cable de cobre. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente a través de un cable de cobre, este va a generar un campo electromagnético, o sea, se va a magnetizar. Entonces, cuando por ejemplo yo desee que mi motor gire hacia determinado lado, pues energizaré la bobina que desee que pues atraiga el centro o el rotor de mi motor, y de esta manera lo podremos ir moviendo, ¿cierto? Desplazando. Si yo quiero que volviera, por ejemplo, al comienzo de acá, entonces tendría que energizar este de acá solamente e iríamos hasta allá. ¿Sí? Si yo quiero que mueva hasta acá, solo energizo esta parte y pues el centro se moverá hasta allá y así sucesivamente, y de esta manera podremos generar los movimientos de nuestro motor. Nosotros vamos a tener las siguientes configuraciones o las configuraciones más comunes para los motores. Entonces tenemos motor paso a paso bipolar donde no hay derivación central. Tenemos motor paso a paso unipolar de 6 hilos donde hay dos derivaciones centrales en dos bobinas. Y motor paso a paso unipolar de 5 hilos en donde la derivación central es compartida por cada una de esas cuatro bobinas, y pues el último va a ser el motor unipolar de 8 hilos. Para hacer el movimiento de estos motores, yo les decía que nosotros podemos hacerlo en una secuencia de pasos. Entonces nosotros vamos a tener varias configuraciones o varias secuencias. La más conocida es la secuencia de un paso, donde básicamente energizaremos cada bobina de manera individual. En este caso pues prendo la primera bobina, LN1, ¿sí?
y apago las otras tres y por lo tanto no habría energía en las otras tres bobinas. En el segundo caso, apago la primera bobina, o sea, es decir, esta se desenergiza y activo la segunda, el motor giraría hacia este lado y pues de manera secuencial activaríamos la tercera bobina y la cuarta bobina apagando las demás y eso sería la secuencia de un paso. Después vamos a tener la secuencia de dos pasos y en la secuencia de dos pasos se energizan dos bobinas al mismo tiempo y como se energizan las dos bobinas al mismo tiempo vamos a tener una diferencia de carga en el punto central. Entonces acá energizamos las dos bobinas y pues obviamente el eje de nuestro motor se va a ver desplazado hacia la mitad de las dos bobinas. Entonces prenderemos bobina 1 y 2 y el eje se moverá hasta acá, después prenderemos bobina 2 y 3 y apagamos la 1 y el motor se va a ir hasta acá, después la 3 y la 4 y después la 4 y la 1. Y de esta manera pues nosotros vamos a tener esas secuencias de dos pasos. Posteriormente vamos a tener una secuencia mucho más precisa que viene siendo la secuencia de medio paso, que es básicamente una combinación de la secuencia de un paso junto con la secuencia de dos pasos. Entonces primero activamos la primera bobina, posteriormente activaremos las dos para que el motor se mueva acá a la mitad de las dos, después la 3 solamente, después activaremos la 3 y la 4 y así sucesivamente. Esta digamos configuración de secuencia nos permite ser muchísimo más precisos a la hora de trabajar con motores paso a paso. También nosotros vamos a tener una configuración, estas configuraciones de secuencias van a ser para los motores unipolares, pero pues para las secuencias bipolares en algunos casos se suelen usar los siguientes pasos, ¿cierto? Donde vamos a tener el paso 1, donde se activa la bobina 1A y la 1B, recuerden que son dos bobinas independientes, ¿sí? O sea, esto es una bobina y esto es otra bobina, no hay ningún, digamos, eje común o punto común para la conexión, entonces activamos estas dos bobinas, activamos estas dos, desactivamos este primer hilo y activamos el siguiente y de esta manera nosotros vamos a generar la rotación. Eso ustedes lo pueden ver ya más en la práctica. Vamos a trabajar esto ahora sí digamos en la parte práctica. En este caso usé para mi simulación un Proteus. Como yo les decía, los motores paso a paso son motores que consumen corriente, ¿sí? Consumen mucha más corriente que la que de pronto el PIC 16F877 o cualquier otro PIC pueda generar. Y es por eso que se hace necesario añadirles puentes H o circuitos amplificadores de corriente o potencia. En este caso yo estoy usando un puente HL293D que lo que hace es permitir la entrada de una señal de voltaje que vendrá de nuestro PIC a través de los pines RB0, RB1, RB2 y RB3. Este puente H los va a recibir a través de sus entradas y cuando él reciba un 1 lógico acá, él va a generar un 0 lógico a la salida. Es decir, que nuestro motor tiene que activarse a través de un eje central, pero espérenme que es que acá les estoy mostrando, es el motor paso a paso bipolar. Permítame un segundo. Tecnológicas, presentaciones, asamblea. Sí, ahora sí. Yo les había dicho que el L293 pues se puede también usar, pero pues en este caso para el unipolar usé fue un LN2803, listo, que no hay ningún inconveniente tampoco en usar cualquiera de los dos. Entonces ahora sí, cuando sale un 1 lógico de acá, él va a ver reflejado un 0 lógico acá. Entonces por lo tanto estaríamos usando lógica inversa para hacer el movimiento del motor. El común del motor que sale de los pines centrales o del pin central irá conectado a voltaje a 12 voltios y cada vez que llegue un 0 pues nosotros estaremos haciendo la conexión directamente. Vamos a ver ahora el funcionamiento, digamos el algoritmo que pues va a permitir este movimiento. Entonces, como yo les decía, este es el motor paso a paso. Esperen que cargue fue el del motor paso a paso bipolar, esperen un segundito y cargo el del unipolar, aunque realmente no cambia mucho el código.
Listo. Bueno, vamos a abrir el proyecto, archivo, Open Project. Vamos a seleccionar acá motor paso a paso. Vamos a ubicarlo como proyecto principal, entonces clic derecho y Set as Main Project. Y pues ya tendremos acá los archivos fuente. Fíjese dónde lo tengo de acá arriba, se me movió, entonces simplemente lo arrastro acá donde dice Source Files para que no haya ningún inconveniente. Y pues desde ahí lo abro, procedo a abrirlo. Listo, ya tenemos acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a explicar cada una de las líneas de código. Entonces, lo primero que hacemos es incluir el PIC. Acá recuerden que estamos usando el compilador Assembler, ¿sí? Entonces, en la versión que maneja el MPLAB, que viene siendo el MPASM, como se observa acá, MPAS. Entonces, lo primero que vamos a usar es el include. Include, abren comillas y ponen el nombre del microcontrolador con el cual ustedes van a trabajar. Después, posteriormente, vamos a configurar los fusibles. Los fusibles, recuerden que son cada uno de las configuraciones básicas con las que va a trabajar nuestro PIC. En este caso le estoy diciendo que trabaje con un oscilador HS, es decir, de más de 4 MHz. Vamos a apagar el perro guardián, vamos a activar la protección de encendido, vamos a habilitar el reset por Borent, apagamos la programación de bajo voltaje, apagamos la programación de código y apagamos la lectura, la escritura, y apagamos una protección para código de la memoria flash. Listo. Posteriormente yo creé unas macros para los bancos. Entonces creé la macro que se llama B0, en el cual genero las instrucciones para la activación del banco 0. Es decir, ponemos en 0 el bit RP0 del registro status y después ponemos en 0 el bit RP1 del registro status y finalizamos la macro. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a hacer el cambio de un banco, simplemente tenga que hacer el llamado a una de estas sentencias. Simplemente llamaría o B0, B1 y B2. Posteriormente necesito generar cuatro variables que van a ser conta 3, conta 2 y conta 1, que estas hacen referencia al retardo que me va a permitir hacer, digamos, el movimiento del motor y esperar un tiempo para hacer el siguiente. Posteriormente vamos a llamar también una variable que se va a llamar número de pasos, que nos va a permitir almacenar cuántas veces el motor se ha movido dependiendo de la cantidad de pasos. Es decir, si estamos haciendo secuencia de un solo paso, vamos a necesitar 4 pasos como máximo. Secuencia de 2 pasos, pues vamos a necesitar apenas 4 también. Y secuencia de medio paso vamos a necesitar 8. Ahorita lo explico de una manera más clara. Verificamos acá el vector de inicio, es decir, org0, y después le diremos go to inicio para que se dirija a la parte principal. Y después org5, en caso de que haya un reset del sistema, pues se nos devuelve a esta posición. ¿Cómo arranca el programa? Entonces, en inicio iremos al banco 1 y es necesario, si ustedes se fijan acá, mi motor va a funcionar a través del puerto RB0, es decir que necesitamos sacar las señales por ahí, es decir, el puerto RB0 irá como salida. Entonces, por lo tanto, tengo que mover el valor del literal AW0X00, ¿sí? Recordemos que 0 en mi microcontrolador ubica los valores de los puertos como salida. Entonces muevo el 0 y posteriormente este 0 lo voy a mover hasta el tris B. ¿Esto qué va a provocar? Pues que mi puerto B, cuando yo modifico el tris B y lo pongo en 00, el puerto B se va a comportar como una salida, es decir, por ahí podré enviar señales de voltaje o corriente. Y voy a necesitar un botón, que es el que está ubicado en este puerto D, y este botón cada vez que reciba un 1 lógico, cuando reciba un 1 lógico mi motor va a girar a la derecha y cuando reciba un 0 lógico mi motor va a volver a la posición inicial, es decir, el puerto D va a funcionar como entrada. Entonces si yo quiero que funcione como entrada tengo que ubicar los valores en 1, 1. Entonces ahí está, lo pongo en 1, 1 y funcionaría como entrada mi tris D. Después de eso tengo que ir hasta el banco 0. ¿El banco 0 para qué? Pues porque ya en el banco 0, esperen, les explico acá. Si yo reviso acá mi PIC 16F877, PIC 16F877A, podemos ver que acá en la organización de la memoria
Nosotros, ahorita yo me dirigí al banco uno, ¿por qué? Porque en el banco uno, fíjese, esto es banco cero, banco uno, banco 2 y banco 3. En el banco uno yo trabajo los tris A y los tris B, los tris C y los tris D. Pero los puertos como tal sí los trabajo desde el banco cero. Entonces se hace necesario que yo me dirija hasta el banco cero. Entonces por eso, por esa razón, acá yo en el código me dirijo a banco cero y hago lo siguiente. Mover LW, muevo el literal a W 00000. ¿Por qué? Porque esta yo ya verifiqué y era la primera posición del motor. Es decir, que cuando mi programa inicie, mi motor automáticamente se va a situar en esa posición. ¿Sí? Ustedes tienen eso, sí, ustedes lo tendrían que revisar según el datasheet del motor físico que ustedes vayan a conectar. En este caso, pues yo haciendo prueba y error, descubrí que con la posición 1000 yo vuelvo acá como a la parte inicial o al origen que yo tenía en el motor. Después de cargar este valor de 1000, es decir, siempre que yo prenda el programa, el motor se va a ir hasta ahí, le voy a decir que mueva de W a F ese valor, ¿cierto? O sea, ponga el motor con ese valor. Y posteriormente voy a limpiar la variable clear F número de pasos. Acá se me olvidó explicarles una cosa. Si ustedes se dan cuenta, yo a las variables les asigné una posición de memoria, 20, 21, 22 y 23. ¿Por qué asigné esa posición de memoria? Porque pues como son registros, son variables que yo creé, esos registros o variables se crean, por ejemplo acá en el banco 0 tengo libres las posiciones desde la 20H hasta la 7FH, ¿sí? Es decir, desde 20 en hexadecimal hasta 7F en hexadecimal. Por lo tanto, pues yo voy a tener un espacio acá de configuración, un espacio de esta memoria. Entonces arrancaré en la posición 20, 21, 22, 23 y pues hasta los números hexadecimales que nosotros podamos trabajar ahí. Entonces por eso arranqué. Bueno, entonces limpio esa variable número de pasos para que arranque en 0 y comenzamos a trabajar. Primero voy a necesitar hacer una revisión como un ciclo sí. ¿Cómo funciona esta instrucción? BTFSS. Revise si el bit 0 del puerto D está en 1. ¿Listo? Y si está en 1, él salta, o sea, se salta una instrucción, esta. Si no está en 1, él va a revisar pues la siguiente. Entonces, él va a revisar si está en 1, es decir, si acá yo mandé este valor a voltaje, si está en 1, él va a ir a giro, es decir, va a comenzar a girar. Y si está en 0, pues se va a ir a programa, es decir, a la parte inicial y pues va a limpiar todo y va a ir al programa inicial hasta que haya un 1. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que llegó un 1 lógico y nos vamos a ir a giro. Cuando yo voy hasta giro, voy a encontrar lo siguiente. Dice, mueva lo que haya en F a W. ¿Sí? O sea, mueva lo que haya en el registro número de pasos, llévelo a W. ¿Cuándo hay en registro número de pasos? 0, porque lo limpiamos. Entonces 0 se va a ir a W. En ese momento, después de que él lleve ese 0 a W, va a llamar a una tabla, a una subrutina que se llama tabla D, que yo la creé por acá. Fíjese acá. Y esta tabla D hace lo siguiente, mire, suma lo que hay en W, que en este caso viene siendo 0, con lo que haya en el registro PCL. El registro PCL es un contador de programa que tiene incluido el microcontrolador 16F877 y el resultado pues le dice que lo guarde en ese mismo PCL. Entonces, ¿qué va a hacer? El contador de programa arranca en 1 y vamos a hacer lo siguiente, sume lo que haya en W, que en este caso viene siendo 0, más 1, 0 más 1, 1, y él se va a ir a esta posición de memoria, a esta de acá, que esta viene siendo la posición 1. ¿Sí? Y cuando él se va a la posición 1, fíjese que automáticamente carga el valor 00000. ¿Sí? Entonces, esta posición 1 dice red LW. ¿Qué quiere decir red LW? Retorne el literal hasta W. Y cuando él hace eso, él automáticamente se salta esa instrucción y volvemos hasta la parte donde llamamos a tabla D. Es decir, hasta acá. ¿Sí? Y cargamos el valor 00000. Después, como ese valor está en W, retorne de LW, está en W, ahora le vamos a decir, muévame ese valor de W hasta F. Es decir, en el puerto B va a quedar cargado el 000000. Después llame un retardo y después incrementa el número de pasos. El número de pasos estaba en 0, entonces ahora ya lo vamos a tener en 1. Incrementa el número de pasos y guarde los números de pasos, entonces vamos a tener 1. Y posteriormente vamos a hacer una comparación. ¿Cómo vamos a hacer esa comparación? Yo les decía a ustedes que dependiendo de la cantidad de pasos que tengamos, acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tenemos 4 pasos, es necesario que yo compare con el número de pasos para verificar si ya hizo la vuelta completa.
Entonces acá revisa, mueva el valor 0x04, esto está en hexadecimal o en decimal sería .4. Después haga una operación SOR entre W y F, ¿sí? ¿Qué hace la operación SOR? Para los que no recuerdan, entonces vamos acá a buscar sort. Listo, la compuerta sort. ¿Qué hace la compuerta sort? Si son iguales es 0 y si son diferentes es 1. Entonces, la compuerta sort me dice lo siguiente. Haga la comparación entre lo que hay en W con el registro número de pasos. En este caso teníamos 1 y él va a comparar con lo que hay en W, que es 4. ¿1 es igual a 4? No. Entonces el resultado sería un 1. ¿Sí? El resultado es igual a 1. Entonces fíjense lo que tenemos acá. Después de eso vamos a hacer una revisión al bit 2 del registro status. ¿Qué es el bit 2 del registro status? El bit 2 del registro status es el bit 0. ¿Sí? Es un bit que se llama 0. Este bit que se llama 0 pues genera un 1 lógico cuando el resultado de una operación es 0 y genera un 0 lógico cuando el resultado de la operación es 1. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Es algo complejo, pero entonces vamos a revisar. Entonces comparamos otra vez. Movimos el 4, hicimos la operación entre W y F y número de pasos. Es decir, 4 es igual a 1, no. Como 4 no es igual a 1, entonces acá nos dio un 1 lógico. El resultado de ese 1 lógico, pues lo revisa el registro status y como dio un 1 lógico, entonces va a ser 0. Entonces si es 0, entonces él automáticamente dice, vaya a probar, siga probando. ¿Dónde está go to test? Entonces vaya otra vez, revise que si el puerto D está en 1 y si está en programa, y pues el número de pasos ya iría en 2 y seguiría incrementando. Pero si el resultado, es decir, si el número de pasos ya está en 4, si 4 es igual a 4, entonces el resultado acá sería 0. Entonces el bit 2 del registro status se convertiría en 1 y como está en 1, entonces le dice vaya a programa y en ese momento de vaya a programa pues vuelve a la condición inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que ya dio todo el giro el motor. Entonces espero se haya entendido esta parte. Yo sé que es un poco complejo, pero pues es la manera en la que nosotros podemos hacer un motor o el movimiento de un motor paso a paso en lenguaje assembler. Obviamente con lenguaje C es un poquito más sencillo. Ahora, después de que tenemos eso funcionando, ya simplemente pues es compilar. Acá les voy a compilar para que ustedes vean que el programa sí está funcionando de manera adecuada. Listo. También les voy a mostrar antes de pasar a lo otro cómo funciona el bipolar. Básicamente es el mismo código. Lo único que cambiamos acá es la manera o las secuencias en las cuales yo estoy enviando las señales a las bobinas, ¿sí? Fíjense que acá arranca con 1010 y acá con el unipolar arrancamos en 000. Pero esto, lo que les decía, estos valores de acá de esta tabla varían dependiendo de cómo ustedes conecten, hagan las conexiones a su motor y el datasheet de ese motor. Entonces siempre revisen. Esto sería lo único que cambiaría dependiendo de un motor bipolar u otro, ¿sí? Que eso sí sería lo que tendrían que cacharrear físicamente. Ahora, después de que está compilado, pues voy a cargar el programa. Simplemente abrimos el Proteus, doble clic, archivo y pues buscan donde tengan la ruta. En este caso pues lo tengo ya acá ubicado. No voy a demorarme buscando esa parte. Simplemente selecciono el archivo.exe, le doy OK y doy play. Listo. Ahí está girando mi motor porque está en 1. Fíjese que si yo bajo la secuencia a 0, ¿sí? Ya se detiene, activo y 0, fíjese que mire de una vez me lo devuelve a la condición inicial, que esa sería la 000000, ¿sí? Esto es. Y también pues fíjese que voy a mostrar acá el motor paso a paso bipolar para que vean que también funciona. En este caso, sí, lo que les decía, trabajamos con un L293, ahí pueden mirar el circuito, tomar el pantallazo si lo necesitan. Y pues fíjese que también funciona de la misma manera, ¿sí? Acá nosotros enviamos unos lógicos y acá a la salida pues vamos a tener ceros lógicos. ¿Listo? No siendo más, pues esto sería, digamos, la explicación de cómo funcionan los motores paso a paso unipolar y bipolar y su funcionamiento en Proteus. El próximo video va a ser para explicar cómo se hará el quemado en el PIC 16F877 usando la plataforma Pickit 3 o el debugging Pickit 3. ¿Listo? Que pasen un feliz día. Si les gustó el video, den me gusta. Gracias.